No pensé que acabaría sentado en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared fría y las manos temblándome como si me hubieran pillado robando, mirando fijamente la puerta del dormitorio cerrada mientras intentaba entender por qué seguía oyendo mi propio nombre repetido desde dentro cuando yo llevaba más de 15 minutos fuera. Fue un sonido extraño, casi desagradable, como si alguien hubiese dejado una grabadora puesta con mi voz distorsionada, pero no era una grabadora, era ella. La escuchaba hablar sola, diciendo no, no así, espera, como si estuviera discutiendo con alguien invisible, y yo todavía no sabía que esa noche sería el principio de todo lo que se derrumbó después. Lo único que sabía era que algo no cuadraba, que algo había cambiado en aquel instante exacto en el que di un paso hacia atrás. Apoyé la mano en la pared y sentí un golpe de calor en la cara que no venía de ninguna calefacción. Supongo que cualquier otra persona habría abierto la puerta de golpe, pero yo me quedé ahí sentado, tragando saliva, respirando lento, intentando convencerme de que era una tontería, que la forma en que había dicho mi nombre no significaba nada, que el tono extraño podía deberse al cansancio o al estrés del día. Pero cuanto más la escuchaba, más se me clavaba en la cabeza la idea de que la mujer al otro lado de esa puerta no estaba hablando conmigo, aunque dijera mi nombre. No sé por qué fue ese detalle tan simple lo que me hizo sentir que algo se había roto, pero lo sentí así, como un aviso, como una presión en el pecho que llevaba semanas creciendo y que hasta ese momento había decidido ignorar. Cuando finalmente abrió la puerta, me encontró sentado en el suelo. Ella se sobresaltó, como si yo fuese un intruso en mi propia casa. Me preguntó qué hacía ahí, porque no había contestado cuando me llamó desde dentro. Yo dije que había venido a buscar una chaqueta y que me había sentado un segundo porque me mareé. Fue una excusa absurda, pero la solté sin pensar. Y ella, en vez de dudar, simplemente dijo vale, pensaba que te habías ido, como si eso fuese normal. En ese momento no dije nada más. Me levanté, fingí que buscaba algo en el armario y salí del dormitorio sin mirar atrás, aunque ya sabía que aquella reacción suya no era normal. Lo peor es que yo llevaba tiempo notando cosas, pero siempre me decía a mí mismo que era mi imaginación. Había pequeñas tensiones en casa que no tenían explicación clara, como si la convivencia se hubiera llenado de silencios incomprensibles que aparecieron de un día para otro. Y yo, en vez de preguntar, prefería restarle importancia porque me daba miedo que la respuesta fuese peor que la sospecha. No lo decía en voz alta, pero vivía con esa sensación molesta de que mi propio matrimonio se estaba moviendo unos milímetros hacia una grieta que yo no podía ver. Ella también había cambiado. Antes solía acercarse a mí sin pensarlo dos veces, se apoyaba en mi hombro cuando veíamos la tele o se sentaba a mi lado en la cocina mientras yo preparaba algo rápido para cenar. Últimamente evitaba ese tipo de contacto. No era evidente, pero yo lo notaba. Cuando yo le tocaba el brazo suavemente, ella se echaba un poco hacia atrás, como si estuviera midiendo la distancia entre los dos sin querer parecer brusca. Cuando me preguntaba cómo había ido mi día, lo hacía sin mirarme del todo, como si solo quisiera cumplir con un trámite. Y cuando yo intentaba seguir la conversación, ella siempre encontraba una forma de cambiar de tema o levantarse de la mesa, diciendo que tenía algo pendiente o que estaba cansada. Aún así nunca pensé en una infidelidad. Pensé en problemas de trabajo, en estrés familiar, en cualquier cosa que se pareciera menos a esa palabra. Supongo que uno prefiere imaginar cualquier escenario antes que ese. Pero esa noche, al escucharla hablar sola dentro del dormitorio, algo se encendió dentro de mí. No fue rabia. Fue una especie de alerta silenciosa, como cuando te despiertas en mitad de la noche sin saber exactamente por qué, pero sabes que algo no está bien. Durante los días siguientes intenté actuar normal, pero no lo conseguí del todo. Me sorprendí observándola más de lo habitual, prestando atención a cosas que jamás había analizado antes. Cómo salía de casa, cómo volvía, cuánto tardaba en responder cuando la llamaba, si sonaba tensa, si sonaba distraída.
Cada pequeña cosa que antes habría pasado desapercibida se convirtió en una señal posible. Y yo no quería convertirme en ese tipo de hombre que vigila a su propia pareja, pero al mismo tiempo ya no podía hacer ver que todo era normal. Lo curioso es que mientras yo estaba cada vez más inquieto, ella parecía avanzar en la dirección contraria. Empezó a mostrarse más amable, más cordial, como si quisiera compensar algo que solo ella sabía. A veces se acercaba por detrás mientras yo estaba sentado y me rodeaba el cuello con los brazos durante unos segundos. Me preguntaba si quería que preparáramos algo especial para cenar, y sonreía como si un simple plato pudiera solucionar semanas de distancia emocional. Pero yo percibía que esa amabilidad no tenía la naturalidad de antes. Era como si me estuviera ofreciendo una versión reducida de ella misma, una versión ligera, pensada para que yo dejara de hacer preguntas que, hasta ese momento, ni siquiera había hecho. Con todo esto encima, empecé a revisar mentalmente los últimos meses, buscando momentos que hubieran pasado desapercibidos y que ahora, visto desde otro ángulo, podrían adquirir otro significado. Recordé un par de salidas suyas que en su momento no me llamaron la atención, pero que ahora parecían encajar dentro de un patrón que no quería aceptar. Recordé conversaciones suyas que parecían inocentes, pero tenían pausas extrañas, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. Recordé que algunas noches decía que estaba agotada y se dormía antes de que yo apagara la luz, pero luego, cuando yo ya estaba medio dormido, escuchaba cómo se levantaba y caminaba por la casa. Yo no decía nada porque no sabía cómo empezar ese tipo de conversación sin parecer paranoico. Además, admitir en voz alta que sospechaba algo tan grave me hacía sentir vergüenza, como si estuviera fallando como marido por no confiar en ella. Así que seguía guardándomelo, tragándolo todo, acumulándolo sin saber que esa acumulación iba a estallar tarde o temprano. Cada día que pasaba, la sensación se hacía más fuerte, como si llevara un peso constante en el pecho. En el trabajo me costaba concentrarme. En casa, cualquier frase simple podía dispararme una secuencia completa de dudas. Me estaba volviendo una versión distorsionada de mí mismo y ella parecía notarlo, aunque no decía nada. Solo me miraba a veces con una expresión rara, mezcla de cansancio y culpa, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Y así llegamos al día en que todo comenzó a desmoronarse de verdad. No porque yo encontrara pruebas ni porque ella confesara nada, sino porque yo ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Era como vivir con una presión constante que me dejaba sin aire. Cada vez que escuchaba su voz, me preguntaba si estaba siendo sincera o si solo estaba imitando la versión de esposa que yo esperaba. Cada vez que sonaba el timbre, me preguntaba si alguien venía a buscarla o si yo estaba imaginando cosas. Cada vez que ella suspiraba, yo buscaba un significado que antes no habría buscado. Sé que suena exagerado, pero así fue. Todo se sentía inestable, como si mi casa estuviera ligeramente inclinada y yo intentara mantener el equilibrio sin caerme. Lo peor es que no sabía exactamente qué estaba pasando, solo sabía que algo estaba mal, y esa incertidumbre me estaba consumiendo poco a poco. Lo que yo aún no sabía era que el verdadero golpe estaba más cerca de lo que imaginaba. Nunca imaginé que la forma en que descubriría la verdad sería tan absurda y a la vez tan brutal. No fue un mensaje, ni un olor extraño, ni un comentario sospechoso. Fue algo mucho más simple, casi infantil, algo que en cualquier otro momento habría pasado desapercibido. Y sin embargo, ese detalle ridículo fue lo que me obligó a enfrentarme a lo que llevaba semanas sintiendo en el estómago. Todo empezó un sábado por la tarde, uno de esos días en los que no sabes muy bien qué hacer contigo mismo porque en casa reina un silencio incómodo que nadie se atreve a romper. Ella había dicho que iba a bajar unos minutos al portal para revisar un paquete pendiente, un comentario tan común que no pensé dos veces en él. Pero pasaron 20 minutos, 30, y no oía el ascensor, ni la puerta, ni sus pasos.
Bajé pensando que tal vez había encontrado a algún vecino, que estaría charlando o simplemente esperando al repartidor. No esperaba nada raro, solo quería despejarme un poco porque llevaba demasiados días con el corazón acelerado sin razón aparente. Cuando llegué al portal y vi la puerta de cristal entreabierta, no me asusté, solo pensé que alguien había salido con prisa. Pero al cruzar el marco escuché una risa apagada, como contenida, y otra voz que no identifiqué al principio, una voz masculina que no pertenecía a ningún vecino de los que yo conocía. No hablaban fuerte, no estaban discutiendo, no había nada dramático. Era una conversación normal, casi tranquila, pero lo que me dejó paralizado fue la forma en que ella respondió a un comentario que no llegué a entender. Su tono no era el de una mujer hablando con un desconocido ni con un repartidor ni con alguien que acababa de encontrarse por casualidad. Era un tono completamente distinto al que usaba conmigo desde hacía meses, un tono suave, relajado, incluso cariñoso, como si estuviera devolviendo un gesto que no necesitaba explicación. Esa simple inflexión me hizo sentir como si alguien me hubiese rodeado el pecho con las manos. Me acerqué más, despacio, pegado a la pared del vestíbulo, sin saber por qué lo hacía. Había algo dentro de mí que quería salir corriendo y, al mismo tiempo, algo que necesitaba ver lo que estaba pasando aunque doliera. Me moví lo justo para ver hacia un lado, hacia esa zona donde está el buzón central que casi nadie usa ya porque todo llega digitalizado. Y ahí los vi. No estaban abrazados ni besándose, no estaban haciendo nada que pudiese fotografiarse como prueba. Estaban simplemente demasiado cerca. De pie, uno frente al otro, como si el pasillo del portal fuese un espacio privado solo para ellos. Ella tenía la cabeza un poco inclinada hacia abajo, pero no en señal de incomodidad, sino de intimidad. Él, un hombre que jamás había visto, tenía una expresión que no dejaba lugar a interpretaciones, una mezcla entre familiaridad y deseo contenido. Lo que me mató no fue la imagen, sino el gesto mínimo que ella hizo. Levantó la mano y le colocó un dedo en el pecho, justo en el centro, no para pedir distancia, sino como si estuviera recordándole algo que formaba parte de un lenguaje que compartían desde hacía tiempo. Un gesto pequeño, pero tan claro que sentí que me arrancaban algo por dentro. Ella nunca hacía ese gesto conmigo. Nunca. Y ese detalle, tan insignificante para cualquiera, para mí fue la confirmación definitiva. Y no porque un dedo en un pecho sea un acto de traición por sí mismo, sino porque lo hizo con una naturalidad que solo se tiene con alguien con quien existe un vínculo profundo. Me quedé ahí quieto, escuchando como ella le decía que no podían estar mucho rato ahí porque yo podía bajar en cualquier momento. Lo dijo con calma, sin urgencia, como si estuviera acostumbrada a medir el tiempo entre una cosa y la otra. Y él respondió algo así como que lo entendía, pero que la necesitaba un segundo más. Y entonces ella soltó una frase que me dejó sin aire: sabes que no puedo tardar, ya está bastante tenso. Ni siquiera dijo mi nombre, solo eso. Ya está bastante tenso. Como si yo fuese un obstáculo, como si yo fuese un problema a gestionar. Di un paso hacia atrás sin hacer ruido y me apoyé contra la pared, intentando comprender cómo era posible que esa mujer, la misma con la que llevaba años compartiendo techo, estuviera ahí abajo jugando a contener una despedida íntima con un desconocido. No sabía si subir, si quedarme, si entrar de golpe o si fingir que nunca había bajado. Mi cuerpo tomó la decisión por mí. Retrocedí hasta el ascensor y subí en silencio, sintiéndome como un intruso en mi propia vida. Una vez arriba, no sabía qué hacer conmigo mismo. Me quedé en medio del salón, sin moverme, esperando escuchar la puerta del piso. Y cuando por fin la oí, ella entró como si nada. Traía un sobre en la mano, fingiendo que de verdad había bajado por un paquete inexistente. Me dijo que se había retrasado porque el ascensor había fallado y había tenido que esperar. Yo la miré sin decir palabra, intentando comprender cómo se puede mentir con tanta soltura,
¿cómo se puede soltar una excusa así sin pestañear? No le contesté. Solo dije que iba a ducharme. Y en cuanto cerré la puerta del baño, las piernas me temblaron. No lloré, pero estuve cerca. Era como si por fin las piezas encajaran y yo no quisiera aceptarlo. Me pregunté cuánto tiempo llevaba pasando aquello, cuántas veces habría bajado ella por un paquete o por cualquier otra excusa que yo había creído sin cuestionar. Me pregunté si ese hombre había estado subiendo al piso mientras yo no estaba. Y, sobre todo, me pregunté por qué ella había empezado a tratarme con esa mezcla de suavidad y distancia que tanto me había descolocado en los últimos días. Era evidente, la culpa. Pero también una especie de cariño torcido que no ayudaba en nada, porque me hacía sentir que yo todavía significaba algo para ella, pero no lo suficiente como para que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Intenté recordar si en algún momento había notado un cambio brusco, un punto concreto en el que las cosas hubieran empezado a torcerse, pero no había uno. Era más bien una sucesión de detalles mínimos que ahora cobraban sentido. Sus duchas repentinas al volver a casa, su forma de cambiarse de ropa sin saludarme, el modo en que evitaba sentarse en el sofá conmigo, su insistencia en que volviera a mis rutinas de antes, como si le molestara que yo estuviera demasiado presente en casa últimamente. Todo eso que yo había atribuido al cansancio o a la rutina ahora se revelaba como parte de una estrategia para ocultar a otra persona. Lo más humillante fue darme cuenta de que ella había calculado incluso mis horarios. Sabía a qué hora salía yo a trabajar, cuándo solía volver, cuando me daba por salir a caminar o hacer recados. Era como si hubiera organizado una segunda vida sincronizada con mis ausencias. Y eso fue lo que más me dolió, no el engaño en sí, sino la planificación, la frialdad, la decisión de moldear sus días para que yo no descubriera nada. Esa noche, cuando ella se acostó a mi lado, yo permanecí despierto con los ojos abiertos mirando al techo. Sentí su respiración tranquila, su cuerpo a unos centímetros del mío. Y me resultó casi insoportable imaginar que horas antes esa misma mujer había estado a escasos centímetros de otro hombre en el portal de nuestro edificio. Ella durmió profundamente, como si no arrastrara ninguna carga, como si no hubiese nada que temer. Y mientras la escuchaba respirar, supe que ya no había vuelta atrás. Había pasado de la sospecha a la certeza. Y aunque aún no sabía cómo iba a confrontarla, ni qué iba a decir, ni qué palabras saldrían de mi boca cuando lo hiciera, entendí que mi vida había cambiado para siempre en aquel portal donde nunca debería haber bajado. La confrontación no empezó como yo había imaginado tantas veces en mi cabeza. No hubo un portazo, ni un grito espontáneo, ni un arrebato descontrolado. Empezó con un silencio insoportable. Un silencio que se formó la mañana siguiente, cuando ella salió del dormitorio preparándose para ir a trabajar y me encontró sentado en la mesa del comedor, sin café, sin móvil, sin nada delante. Solo yo, mirándola fijamente. Ella se detuvo a mitad de camino entre la puerta y la cocina y me preguntó si me encontraba bien. No supe si me dolió más su pregunta o el tono con el que la hizo, como si yo fuese un niño al que había que vigilar porque podía caerse en cualquier momento. Le dije que teníamos que hablar. Ella dejó el bolso en la silla más cercana y se quedó de pie, cruzándose los brazos de una forma que ya anticipaba que la conversación iba a desbordarse muy rápido. Le pedí que se sentara. No quiso. Dime así, ¿qué pasa?, dijo, y en esa frase, tan corta, tan tensa, entendí que ella también estaba cansada de evitar lo inevitable. Respiré hondo, me apoyé en la mesa y dije lo que había visto en el portal. No adorné nada, no lo suavicé. Expliqué el tiempo que había tardado en subir, la voz del hombre, el gesto del dedo en su pecho, la frase que ella pronunció sin saber que yo estaba allí. Ella me escuchó con la mandíbula apretada, clavando los ojos en la alfombra como si estuviera intentando perforarla con la mirada. No abrió la boca ni para negarlo ni para justificarlo ni para fingir sorpresa. Simplemente esperó a que terminara.
Cuando acabé, levantó la cabeza y lo primero que dijo fue, no tenías que haber bajado. Esa frase, en concreto, me provocó algo parecido a un chispazo de rabia que llevaba semanas acumulándose sin hogar. Le pedí que repitiera lo que había dicho, aunque la había escuchado perfectamente. Ella lo repitió igual, palabra por palabra. Me acerqué más a la mesa, apoyé los brazos y le dije que si lo único que podía comentar era que yo no debía haber bajado, entonces la situación era incluso peor de lo que yo había imaginado. Finalmente se sentó, pero no para hablar conmigo, sino para ordenar su bolso, como si necesitara tener algo entre las manos. Se pasó los dedos por el pelo recogido, respiró con fuerza y me dijo, no estoy orgullosa de lo que ha pasado, pero ya sabía que ibas a reaccionar así. Esa frase abrió otro hueco dentro de mí. No porque fuese ofensiva, sino porque la forma en que la dijo dejaba claro que llevaba tiempo preparándose para este momento, como si hubiera ensayado mentalmente en qué punto de la conversación colocaría ese reproche. Le dije que no estaba reaccionando así porque fuera celoso ni controlador, sino porque había descubierto algo que había cambiado por completo la imagen que yo tenía de ella. Ella negó con la cabeza, como si yo fuese incapaz de comprender algo básico. Me soltó un no entiendes nada tan seco que me obligó a contenerme para no golpear la mesa con la mano. Le pedí que entonces me explicara, que pusiera palabras sobre aquello que llevaba meses escondiendo. Ella se quedó mirando el suelo durante varios segundos antes de hablar. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos húmedos pero no estaba llorando. Me dijo que hacía tiempo que se sentía desconectada, que había intentado fingir que todo seguía igual, pero no podía. Que aquel hombre apareció en un momento en el que ella se sentía sola y confundida. Que no había sido algo planeado, pero tampoco accidental. Que no lo buscó, pero no lo evitó. Cada frase que pronunciaba parecía ensayada, como si no la estuviera formulando en ese momento, sino repitiendo lo que había decidido decirme si algún día la descubría. Le dije que eso no explicaba la mentira del paquete, ni los horarios calculados, ni el tono que había escuchado en el portal. Ella cerró los ojos un instante y respondió que no quería hacerme daño, que no quería que yo sospechara, que no quería complicar las cosas. Ese tipo de frases vacías me irritó más que cualquier insulto. Le dije exactamente eso, que prefería 1000 veces la verdad cruda a esa mezcla de excusas y culpa tibia. Ella frunció el ceño y me contestó que yo siempre había idealizado nuestra relación, que eso la asfixiaba, que no podía ser la mujer perfecta que yo esperaba. Me quedé helado. No porque tuviera parte de razón, sino porque era la primera vez en años que la escuchaba usar la palabra asfixia para referirse a mí. Le pregunté si estaba enamorada del otro. Ella, sin levantar la voz, dijo que no lo sabía. Esa respuesta, tan simple, tan vacía de certezas, me produjo un derrumbe interno. Le dije que no entender algo tan básico solo demostraba que la situación era más profunda de lo que estaba admitiendo. Ella se llevó una mano a la frente y me dijo que no quería hablar de sentimientos, que quería hablar de hechos. Le respondí que el hecho principal era que me había traicionado, que había cruzado una línea sin avisar y que ahora necesitaba saber si pensaba seguir viéndose con él. El silencio que siguió me pareció insoportable. Finalmente dijo que no sabía qué iba a hacer. Otra vez. Esa incapacidad para dar respuestas claras me desesperó. Le dije que yo sí sabía lo que iba a hacer, enfrentar la situación hasta el final, con todas sus consecuencias. Ella se echó hacia atrás en la silla y me preguntó en qué tono lo decía. Le expliqué que necesitaba transparencia, que no podía seguir viviendo en un hogar donde cada gesto de ella fuese una sospecha. Ella respondió que yo llevaba semanas observándola y que eso tampoco era sano. Le dije que no había empezado a observar nada hasta que ella había empezado a desaparecer emocionalmente dentro de la casa. La discusión subió de intensidad cuando le pedí que me dijera cuánto tiempo llevaba la historia.
Ella se levantó de golpe, apoyó las manos en la mesa y me dijo que no iba a responder a un interrogatorio. Le contesté que no estaba interrogando a nadie, que estaba intentando comprender en qué momento de nuestra vida ella había dado un giro tan brusco sin avisarme. Ella caminó de un lado a otro del salón, respirando rápido, repitiendo que estaba cansada, que llevaba meses sintiéndose atrapada, que no sabía cómo decirme que necesitaba un descanso, que todo esto la sobrepasaba. Yo le pregunté si estaba intentando justificar la infidelidad como una forma de escape. Ella se detuvo, me miró directamente y dijo, no lo justifico, pero tampoco voy a cargar sola con todo. Esa frase me sacó completamente de quicio. Le pregunté qué parte de la historia me correspondía a mí, qué error mío había provocado que bajara al portal a encontrarse con otro mientras yo estaba arriba creyendo que recogía un paquete. Ella me dijo que yo llevaba meses distante, que me había vuelto predecible, monótono, que ya no prestaba atención a cómo se sentía. Le contesté que no era justo convertir su traición en una especie de consecuencia lógica de mis defectos como marido. Ella dijo que no estaba diciendo eso, pero que las cosas se habían enfriado y ninguno de los dos había hecho nada por arreglarlo. Le dije que si estaba tan fría era porque había elegido calentar otra relación fuera de casa. Ella se quedó petrificada. Me dijo que esa frase era cruel. Le respondí que lo cruel era mentir durante meses y pretender que yo aceptara su confusión como excusa. Ella dio un paso hacia mí, no para acercarse, sino para marcar distancia emocional. Me dijo que no estaba segura de querer seguir conmigo. Yo sentí que esa confesión me atravesaba. Le pregunté si lo decía por él. Negó, pero la duda le tembló en la voz. La conversación terminó sin acuerdos, sin abrazos, sin promesas de intentar nada. Terminó cuando ella cogió el bolso, dijo que necesitaba irse a trabajar y salió de casa sin mirarme a los ojos. Yo me quedé sentado en la misma silla donde la había visto derrumbarse y reconstruirse varias veces en cuestión de minutos. Tenía las manos frías, la garganta cerrada y una certeza que ya no podía ignorar, había cruzado un punto sin retorno. Ya no quedaban dudas. Solo quedaban las consecuencias. La idea de vengarme no apareció de golpe. No hubo un instante concreto en el que dijera voy a hacer esto. Fue más bien un proceso lento, como si cada minuto después de aquella confrontación fuese empujando una pieza interna hasta dejarla en la posición final. Ella salió de casa diciendo que tenía que irse a trabajar, pero los dos sabíamos que no era solo trabajo. Era huida. Era evitar seguir mirándome a la cara porque ya había dicho demasiado y a la vez demasiado poco. Y yo me quedé allí, sentado, intentando ordenar emociones que no tenían orden posible. Pero con el paso de las horas, lo que inicialmente era dolor empezó a cambiar de forma. No se convirtió en rabia ciega ni en resentimiento irracional. Se transformó en una necesidad muy simple, recuperar el control sobre mi vida. Siempre pensé que la venganza era algo infantil, algo que uno fantasea pero no ejecuta. Esa mañana descubrí que no es así. Lo que yo buscaba no era castigo físico ni humillación pública. Lo que buscaba era algo que equilibrara la balanza. Algo que le hiciera entender que no podía marcharse ilesa después de dinamitar nuestro matrimonio desde dentro. No quería gritarle, no quería destruir nada material, no quería enfrentarme al otro hombre. Lo que quería era algo más calculado. Algo limpio. Algo que la obligara a ver con claridad lo que había hecho, sin posibilidad de esconderlo bajo excusas. Pasé toda la tarde pensando en lo que podía hacer sin caer en ilegalidades ni en comportamientos que luego me persiguieran. Tenía que ser algo que afectara a su vida de verdad, que no pudiera ignorar. Algo que la obligara a convivir con las consecuencias sin que yo me convirtiera en un monstruo. La primera idea que tuve fue marcharme de casa sin avisar, desaparecer, obligarla a encontrarse un hogar vacío después de años compartidos. Pero esa idea no tardó en parecerme insuficiente.
Era demasiado suave para lo que ella había provocado. Además, desaparecer sin explicación me ponía en su mismo nivel, como si yo también actuara desde la cobardía. La segunda idea fue pedir tiempo para pensar y, durante ese tiempo, reorganizar todo lo que estaba a mi nombre, cuentas, trámites, seguros, proyectos que compartíamos. No con intención de arruinarla, sino con la intención de devolverle la sensación de inestabilidad que ella había sembrado en mí durante meses. Pero tampoco era suficiente. Sonaba a estrategia económica, y lo que yo necesitaba era algo emocional, psicológico, algo que impactara en el punto exacto donde ella había decidido ignorarme. El plan final llegó horas después, casi sin buscarlo. Estaba revisando unos documentos en una carpeta que teníamos guardada en el mueble del salón, y entre los papeles encontré la tarjeta de contacto de la psicóloga a la que ella había ido hace unos años, una profesional que atendía también a parejas en crisis. Recordé vagamente que yo había dicho varias veces que, si alguna vez lo necesitábamos, iría con ella sin problema. Ella siempre lo descartó, diciendo que no hacía falta. Aquello, en su momento, me pareció una frase sin importancia. Pero ahora me di cuenta de que contenía algo más, la negativa a dejar que una tercera persona viera lo que pasaba detrás de nuestra puerta. Y entonces lo supe. Mi venganza no sería romper nuestra vida desde fuera, sino obligarla a enfrentar lo que había hecho desde dentro. Si ella no quería hablar en serio ante mí, lo haría ante alguien que no pudiera manipular con frases cortas o con silencios estratégicos. Llamé. Pedí una cita de pareja. Dije que era urgente. Me dieron la primera fecha disponible 3 días después. Y ese fue el primer paso. El segundo fue más delicado. Sabía que si la invitaba directamente a una terapia ella diría que no. Sabía que la sola palabra terapia la irritaría, como si fuese un ataque directo a su capacidad de gestionar su vida. Así que usé la misma técnica que ella había usado conmigo, una verdad incompleta. Le mandé un mensaje diciéndole que necesitábamos tener una conversación seria sobre decisiones importantes y que era imprescindible que ese día por la tarde me acompañara a un sitio. No mentí. Pero tampoco le dije a dónde. Ella respondió con un veré si puedo salir a tiempo del trabajo. Esa frialdad casi me hizo abandonar el plan, pero estaba decidido. Cuando llegó el día, se presentó en casa con cara tensa, como si viniera preparada para una segunda confrontación. Le dije que no era eso. Le pedí que se sentara. Ella se apoyó en la pared, como si no quisiera mezclarse con el ambiente del salón. Me preguntó a dónde íbamos. Le dije, lo sabrás allí. Me miró con suspicacia, pero al final aceptó porque creo que también sentía curiosidad por ver qué haría yo después de la discusión anterior. Cuando llegamos a la consulta y vio el cartel en la puerta con el nombre de la psicóloga, me miró como si le hubiese traicionado de nuevo. Pero esa vez la traición era útil. Le dije que no se trataba de arreglar la relación, que no iba a obligarla a pedir perdón ni a explicar nada ante mí. Le dije que si realmente estaba tan confundida, si realmente no sabía qué sentía y qué quería, necesitaba hablar con alguien que la obligara a decir las cosas completas, no medias verdades. Ella apretó los labios durante casi 10 segundos que parecieron eternos. Luego dijo que no estaba segura de querer entrar. Le respondí que entonces no entrara. Que era ella la que tenía una vida doble, no yo. Que ella decidiría qué hacer con eso. Que yo ya había tomado mi decisión, exponer su mentira ante un espacio donde no pudiera esconderse. No sé si lo hice para protegerme de su manipulación o para protegerla de sí misma, pero funcionó. Entró. Se sentó en una butaca como si el respaldo fuera incómodo. Y la sesión empezó. La venganza, si se puede llamar así, fue verla por primera vez incapaz de esquivar sus propias palabras. Incapaz de cambiar de tema. Incapaz de usar esa mezcla de frialdad y dulzura que le había servido conmigo.
La psicóloga le pidió que explicara por qué estaba allí. Ella intentó decir que venía por mí, que yo lo había solicitado, que no sabía muy bien qué pretendía. La psicóloga le preguntó de nuevo, sin elevar la voz, con una calma que desarmaba. ¿Por qué está usted aquí? Y ahí fue donde vi cómo su máscara empezaba a resquebrajarse. Dijo que estaba confundida. La psicóloga le pidió ejemplos concretos. Dijo que las cosas llevaban tiempo mal. La psicóloga le preguntó qué significaba mal. Dijo que no sabía cómo había llegado hasta aquí. La psicóloga le pidió que describiera aquí. Cada palabra que pronunció era un recordatorio de que la situación no se sostenía sin caer en contradicciones. Y como no podía mentir del todo delante de otra persona, ni podía seguir escondiendo partes, al final tuvo que decirlo. Lo dijo sin mirarme, mirando al suelo, con la voz hundida, he estado viéndome con otro hombre. La psicóloga no reaccionó. Solo anotó algo. Luego le preguntó por qué. Y ella, por primera vez, se quedó sin un discurso preparado. Sin un guión. Mi venganza no era verla sufrir. Era verla obligada a escucharse a sí misma. Sin excusas, sin adornos, sin poder echarme la culpa por su vacío o su confusión. Era verla enfrentarse a la imagen real de lo que había hecho. Ese momento, más que doloroso, tuvo un efecto extraño en mí, me devolvió dignidad. La sesión terminó después de 1 hora. Ella salió sin hablarme. Caminó 2 pasos por delante de mí, como si necesitara aire. Cuando llegamos al coche, se apoyó en la puerta y dijo, no esperaba que hicieras esto. Le respondí que yo tampoco esperaba descubrirla en el portal con otro. Ella bajó la mirada. Y en ese gesto vi algo que no había visto en semanas, vergüenza. No fue un triunfo. No fue alegría. Fue equilibrio. Yo había recuperado el control. Y ella había perdido el refugio que había construido para sostener su doble vida. Los días posteriores a aquella sesión de terapia fueron una especie de suspensión extraña en la que yo no sabía exactamente quién era ni qué esperaba de nada. Había momentos en los que la rabia aparecía con una claridad tan afilada que me daban ganas de salir a correr sin rumbo, como si la velocidad pudiera apagar el fuego que llevaba dentro. Otros momentos, en cambio, me dejaban completamente vacío, sin fuerzas para discutir, sin fuerzas para pensar, como si todo lo que había pasado estuviera demasiado por encima de mi capacidad emocional. Y entre un extremo y otro se movía ella, silenciosa, calculadora, tensa, pero ya sin la seguridad con la que había manejado los días anteriores. Algo había cambiado en su manera de mirarme, quizás porque la sesión la obligó a verse desde fuera, o quizás porque por primera vez se dio cuenta de que yo ya no estaba en la posición del marido que perdona a cambio de migajas. Vivíamos en la misma casa, pero cualquier persona habría dicho que éramos 2 extraños. No hablábamos más que lo indispensable. Yo evitaba mirar su móvil, no por falta de curiosidad, sino porque ya no quería convertir mi vida en una investigación interminable. Ella evitaba quedarse sola conmigo en una habitación demasiado tiempo, como si temiera que yo iniciara otra conversación incómoda sin previo aviso. Pero al mismo tiempo, había una tensión latente que nos empujaba inevitablemente a una última conversación. Algo definitivo, algo que cerrara este círculo al que habíamos llegado por caminos que ninguno de los dos reconocía ya. La explosión emocional llegó un jueves por la noche. No hubo señal previa. No hubo incidente concreto. Ni siquiera hubo un gesto extraño suyo. Estábamos cenando en silencio, cada uno en su propia esquina de la mesa, cuando de repente sentí que no podía seguir un día más en ese estado de espera sin sentido. Dejé los cubiertos a un lado y dije que necesitábamos hablar. Esta vez no pedí permiso. Solo lo dije. Ella levantó la vista con un cansancio que parecía grabado en la cara. No era cansancio de mí, ni de la situación, sino un agotamiento más profundo, como si estuviera harta de sí misma.
Me preguntó qué quería hablar. Le dije que de nosotros, pero no en abstracto ni en términos generales, sino con palabras concretas. Le dije que necesitaba claridad. Ella bajó la cabeza y me respondió que no sabía si tenía algo claro para decirme. Le contesté que entonces tendría que intentarlo, porque no podíamos seguir habitando la misma casa sin saber si estábamos juntos, separados o en un limbo que solo nos hacía daño a los dos. Ella respiró hondo y se quedó mirando la mesa como si allí estuviera escrita una solución que no encontraba. Me dijo que desde hacía meses se había sentido desconectada, perdida, que no sabía en qué momento había empezado a construir una doble vida. Dijo que no había planeado traicionarme, pero que tampoco había sabido parar cuando debía. Lo dijo sin lágrimas, sin dramatismo, sin buscar mi compasión. Yo aprecié eso, porque al menos era real. Pero aún así me dolió. Le pregunté si todavía estaba viéndose con él. No buscaba detalles, solo un sí o un no. Ella tardó demasiado en contestar. Ese retraso fue la respuesta antes de que la dijera. Finalmente murmuró un no exactamente. Le pedí que fuera específica. Ella dijo que no se estaban viendo físicamente, pero que no sabía si podía decir que la historia estaba cerrada. Esa frase contenía todo lo que yo temía, que aunque él no estuviese físicamente en nuestra casa, seguía ocupando un espacio en su cabeza que yo ya no ocupaba. Le pregunté si deseaba seguir conmigo. No si era lo correcto, no si era lo lógico, no si le parecía la opción menos dolorosa. Le pregunté si quería seguir conmigo porque quería, no porque le convenía. Ella tardó en responder. Se agarró a la mesa como si le costara mantener el control y dijo, no sé si puedo querer algo ahora mismo. No sé quién soy ni qué quiero. Y aunque esa frase sonaba como una confesión sincera, también era el golpe final. Porque lo que yo necesitaba no era su confusión, sino su decisión. Ella me preguntó entonces qué quería yo. No de forma suave, sino casi como un desafío. Y me di cuenta de que no había pensado de verdad en mi respuesta. Hasta ese momento había actuado impulsado por el dolor, la rabia, la decepción. Pero no me había preguntado qué deseaba para mí una vez que la verdad estaba sobre la mesa. Me quedé callado un rato, intentando ordenar mis ideas antes de abrir la boca. Le dije que quería un matrimonio donde ambos estuviéramos presentes de verdad. Le dije que quería una vida sin mentiras, sin agendas secretas, sin terceros que se convirtieran en sombra permanente. Le dije que quería recuperar la tranquilidad que había perdido. Y después añadí algo que ni yo mismo había pensado antes de decirlo, pero no puedo hacerlo solo. Ella me miró finalmente a los ojos, algo que no había hecho en semanas. Y en esos ojos vi algo que no esperaba, miedo. No miedo a mí, sino miedo a perder algo que había dado por hecho durante demasiado tiempo. Me preguntó si eso significaba que me quería ir. Le dije que no. Pero también le dije que quedarme no significaba aceptar una vida a medias. Que quedarme no significaba ser su segundo plano mientras ella resolvía su confusión. Que quedarme solo tenía sentido si los dos queríamos volver a construir desde cero. Ella dijo que no sabía si podía darme eso. Le pregunté si podía intentarlo. Y ahí fue donde la conversación cambió. Ella dijo que sí, pero no era un sí firme, sino un sí lleno de dudas. Un sí que venía acompañado de frases como necesito tiempo, no puedo prometer nada, no sé si seré capaz. Y en ese momento entendí algo que llevaba días intentando aceptar, no estaba lista para elegirme. No ahora. Quizás nunca. Y yo no podía quedarme esperando a ver si sus dudas se transformaban en amor. Le dije que la amaba, porque era verdad. Pero también le dije que quería que me amaran sin condiciones, sin comparaciones, sin interrupciones externas. Le dije que ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de otro hombre que ni siquiera conocía. Y cuando terminé de hablar, ella no respondió. Se quedó ahí sentada,
en silencio, con la mirada perdida, como si estuviera en un lugar mental al que yo ya no tenía acceso. Entonces lo supe. No porque ella lo dijera. No porque yo lo decidiera abruptamente. Lo supe porque el silencio entre nosotros ya no era una pausa, era la respuesta. Le dije que necesitábamos espacio. No un descanso, no un tiempo para pensar, sino un espacio real, vivir separados por un tiempo, tomar distancia para ver si realmente había algo que salvar. Ella no protestó. No me pidió que me quedara. No dijo que lucharía por nosotros. Solo asintió con la cabeza, como si de algún modo la decisión la aliviara. Y ese gesto, esa aceptación sin resistencia, fue lo que me partió de verdad. Cuando terminó la conversación, ella se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, sentado en la misma silla donde habíamos empezado tantas discusiones, tantas noches de dudas. Sentí una mezcla de tristeza profunda y alivio extraño. Había tristeza porque aceptar la ruptura de un matrimonio nunca es fácil, incluso cuando estás herido. Pero también había alivio porque por primera vez en semanas sabía qué camino tomar. Y ese camino no dependía de lo que ella sintiera, sino de lo que yo necesitaba para seguir viviendo sin destruirme por dentro. No dormí esa noche. Ella tampoco. Pero ya no importaba. En algún punto después de medianoche entendí que mi duelo había empezado. Y que, aunque doliera, ya no podía volver atrás. Los días después de decidir separarnos fueron tan silenciosos que a veces me parecía que vivía en una maqueta, no en mi propio piso. Había algo extraño en caminar por la casa sabiendo que ya no éramos una pareja, pero aún seguíamos compartiendo espacio temporalmente. Ella evitaba cruzarse conmigo, yo evitaba buscar su mirada, y ambos sabíamos que estábamos siguiendo un protocolo no escrito para no alargar el sufrimiento más de lo necesario. Pero ese silencio, tan denso y tan incómodo, también fue el que me permitió empezar a ver las cosas con claridad, sin el ruido emocional de las discusiones, sin el temblor de la rabia o del miedo. Cada mañana que me levantaba y veía el hueco emocional entre nosotros más evidente, más irreparable, entendía que la separación no era una decisión impulsiva, sino la única forma de seguir adelante sin quedarme atrapado en una versión rota de mí mismo. El primer paso fue empezar a organizar mis cosas. No porque ella me lo pidiera ni porque yo quisiera dejar la casa de inmediato, sino porque necesitaba recuperar una sensación mínima de control. Abrí cajones que llevaba años sin revisar, tiré papeles inútiles, guardé en cajas mis libros, mi ropa, mis documentos. Noté que cada objeto que guardaba me provocaba una sensación mezclada entre alivio y nostalgia. Era como si estuviera cerrando pequeñas historias personales, una por una. Ella, por su parte, se mantenía al margen. No hizo preguntas. No comentó lo que veía. No intentó detener el proceso. Y aunque eso facilitaba las cosas, también me confirmaba que no había marcha atrás. Una noche, mientras yo estaba sentado en el sofá revisando un listado de habitaciones disponibles en pisos temporales, escuché que ella salió del dormitorio. Caminó hasta el pasillo y se detuvo ahí, sin entrar al salón. Dijo mi nombre muy bajo, como si dudara de si tenía derecho a pronunciarlo. Le respondí que podía pasar si quería hablar. Se quedó un momento pensándolo y al final entró, pero se mantuvo de pie, como si sentarse conmigo fuese demasiado íntimo para la situación a la que habíamos llegado. Me dijo que había estado pensando en todo lo ocurrido. No tenía un discurso preparado, no se mostraba defensiva, no intentaba justificarse. Era la primera vez en mucho tiempo que su tono no tenía doble capa. Me dijo que sabía que yo había sido claro y respetuoso durante toda la crisis, que entendía por qué había llegado a la conclusión de que necesitábamos separarnos. Dijo también que no esperaba que yo la perdonara, pero que quería pedirme perdón igualmente. No como estrategia, no como petición de reconciliación, sino porque necesitaba asumir delante de mí lo que había roto.
Me quedé callado un rato. Quería procesar cada palabra para no reaccionar desde el resentimiento. Al final le dije que aceptaba su disculpa, pero que eso no cambiaba la situación. Ella asintió. Dijo que lo sabía. Y por primera vez noté algo sincero en sus ojos, tristeza real, no culpa ni confusión, sino un dolor simple que entendía la consecuencia de sus actos. Pero ya era tarde. No lo dije para herirla, sino porque era la verdad. No podíamos seguir unidos solo porque nos dolía separarnos. A veces el dolor era la prueba de que algo se había terminado. Esa conversación, aunque corta, fue un paso necesario. Me permitió cerrar el capítulo sin quedarme con la sensación de haber dejado palabras sin soltar. A ella también le permitió dejar de huir emocionalmente. Después de eso, acordamos que yo buscaría un lugar donde quedarme temporalmente y que hablaríamos después con calma sobre los detalles prácticos, alquiler, contratos, cuentas, reparto de responsabilidades. Ninguno de los dos quiso convertir eso en un conflicto. Habíamos discutido lo suficiente. Los días siguientes avanzaron sin grandes gestos. Yo continué empacando mis cosas, ella mantenía su rutina. De vez en cuando cruzábamos un par de frases básicas, sin tensión, sin reproches. Era como si estuviéramos aprendiendo a hablarnos desde cero, pero no para reconstruir lo nuestro, sino para despedirnos con algo de dignidad. Y aunque el ambiente seguía cargado, ya no había hostilidad. Solo aceptación. Una aceptación triste, pero aceptación al fin y al cabo. Un sábado por la mañana, cuando ya tenía las maletas listas, me senté a solas en la cocina con un café que no sabía a nada. Miré el reloj, miré la puerta, miré mis manos. No lloraba, no temblaba, no estaba enfadado. Era otra cosa. Era como estar viendo el final de una película cuyo giro ya sabías desde hacía tiempo. Sabía que mi vida iba a cambiar. Sabía que el proceso no sería fácil. Sabía que la tristeza iba a seguir ahí por mucho tiempo. Pero también sabía que ya no estaba perdido. Que la etapa del caos había terminado. Que por fin estaba entrando en la etapa de reconstrucción. Antes de irme, ella salió del dormitorio. Me vio con las maletas y su expresión cambió un segundo, como si la realidad finalmente se materializara frente a ella. Me pidió que no me fuera sin despedirnos. Le dije que no tenía intención de hacerlo. Caminamos juntos hasta la puerta. No hubo abrazos, porque habrían sido falsos. No hubo besos, porque pertenecían al pasado. Ella simplemente me agradeció haber sido honesto, incluso en momentos en los que le habría resultado más fácil odiarme. Yo le agradecí que, al final, hubiera encontrado la forma de hablar sin máscaras. Me preguntó si creía que algún día podríamos llevarnos bien. Le dije que no tenía por qué llevarnos mal. Que el fracaso de un matrimonio no tenía por qué convertirse en la guerra de dos personas. Que tal vez no seríamos amigos, pero tampoco enemigos. Que lo importante era que cada uno pudiera rehacer su vida sin cargar con resentimientos eternos. Ella asintió, y vi en su expresión un pequeño alivio, como si hubiera esperado otra respuesta. Cuando crucé la puerta, no miré hacia atrás. No por orgullo, sino porque había entendido que mi vida ya no estaba allí dentro. Caminé por el pasillo del edificio como lo había hecho miles de veces, pero esta vez la sensación era diferente. No llevaba prisa, no llevaba miedo, no llevaba rabia. Solo llevaba mi futuro en las manos. Los primeros días en mi nuevo alojamiento fueron raros. No sabía dónde dejar cada cosa, no sabía qué hacer con las tardes, no sabía si debía escribirle a alguien. Pero poco a poco fui encontrando rutinas simples, cocinar para mí, ordenar el espacio, salir a caminar, leer, dormir sin interrupciones. Me di cuenta de que no era solo una mudanza física, era una mudanza mental. Me estaba reubicando dentro de mí mismo. Estaba aprendiendo a vivir sin un papel que llevaba tantos años representando.
A veces la tristeza aparecía sin aviso, normalmente en los momentos más tranquilos. No era un dolor que te parte, sino un cansancio del alma, como si el cuerpo necesitara ponerse al día con todo lo que había pasado. Y lo acepté. No intenté bloquearlo. Sabía que era parte del proceso, y que sin atravesarlo no llegaría a la aceptación real. Un día, caminando por la calle después del trabajo, sentí algo distinto. No era alegría ni ilusión ni alivio total. Era una sensación sencilla, liviandad. Llevaba semanas sin sentirlo. Era como si por fin mi cuerpo hubiese soltado el peso invisible que llevaba encima desde antes incluso de descubrir la infidelidad. Me di cuenta de que no dependía de lo que ella hiciera o dejara de hacer. El futuro ya no estaba atado a sus decisiones. Lo tenía yo. No puedo decir que la perdoné del todo. La traición no desaparece así de fácil. Pero sí puedo decir que ya no vivo atrapado en ella. No cargo la pregunta de por qué lo hizo, no analizo cada gesto, no repaso cada escena. Entendí que a veces las relaciones no se rompen por un solo acto, sino por un desgaste silencioso que ninguno de los dos detecta a tiempo. Lo que ella hizo fue la consecuencia final, no el origen. Y aunque eso no la justifica, al menos me ayudó a ver que la historia era más compleja que un simple error. Hoy, mientras te cuento todo esto, siento algo que nunca imaginé sentir al final de esta historia: tranquilidad. No la tranquilidad de alguien que ha ganado, porque no he ganado nada. Es la tranquilidad de alguien que, después de un terremoto emocional, por fin encontró un terreno firme donde pararse. No sé qué pasará con ella. No sé qué pasará conmigo. Pero sé que este es el punto exacto donde debía cerrar este capítulo. Y sé que, por fin, lo estoy haciendo.